Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta grabación. Esta grabación es complementaria a la clase de Power Map dentro de la parte de Business Intelligence y es debido a que durante la grabación anterior tuvimos un problema debido a la resolución y no se grabó correctamente la parte de la demostración, parte que englobaba desde la mitad de la clase hasta el final. Por lo tanto, vamos a repetir solamente esa parte, no vamos a tocar la parte inicial donde hablábamos de qué era Power Map y cuáles eran sus características y cómo podíamos instalarlo y demás, sino que vamos a tratar solamente la parte de la demostración. Entonces, en este caso os voy a enseñar cómo buscar nuestro componente Power Map dentro de la parte de la página oficial de Microsoft. Simplemente con buscar Microsoft Power Map en Bing, directamente encontraremos el enlace original donde nos llevará a la página oficial que nos permitirá bajar este componente. Este componente lo podemos bajar tanto para Excel 2013 como para Excel en Office 365. Una vez instalado, lo que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente este complemento se encuentra habilitado, se encuentra activo dentro de nuestro Excel. Para ello tenemos que hacerle clic en Archivo, Opciones y dentro de Opciones en Complementos. Y lo que tendremos que comprobar es si está nuestro componente Power Map en la zona de componentes activos. Si no lo estuviese porque está en la zona de componentes inactivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer clic en la parte de Administrar, componentes com, le diríamos Go, y en esta parte lo que tendríamos que hacer es seleccionar, hacerle clic a este check de tal forma que podamos habilitarlo en nuestro Excel. ¿Cómo sabemos que está habilitado? Porque en la pestaña Insertar lo que vamos a encontrar va a ser un icono Map. Este icono nos va a permitir lanzar Power Map. Si le hacemos clic, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Nos va a aparecer una serie de tours que ya hemos creado, pero que nosotros en la parte inferior podemos crear un nuevo tour. Esto nos va a lanzar una interfaz muy similar en cuanto a comportamiento a Power Pivot y a Power Query. Es una interfaz extra que aparece dentro de Excel donde nos va a permitir configurar y trabajar con Power Map. ¿Qué es lo que vemos dentro de esta interfaz? En la parte superior lo que vemos es esa cinta que nos permite configurar y personalizar ese mapa 3D que tenemos en la parte central. Entonces, además, en la parte izquierda lo que tenemos es el menú que nos va a mostrar nuestro tour y todas las escenas que forman ese tour con el que estamos trabajando ahora mismo. Y en el menú de la derecha lo que vamos a encontrar es esa lista de tablas con cada una de las columnas que tenemos dentro de nuestro modelo Power Pivot o tablas que tenemos dentro de nuestro Excel. E incluso en la parte inferior derecha lo que vamos a encontrar va a ser una pequeña pantalla, un pequeño panel donde vamos a poder configurar pues esa información que vamos a mostrar dentro del mapa 3D. Entonces nosotros pues con este mapa 3D que tenemos en la parte central podemos hacerle zoom con el scroll del ratón o incluso podemos jugar con estos botones que tenemos en la parte central inferior derecha con este más y este menos para hacerle zoom e incluso en la cruceta pues podemos utilizarla para tumbar la bola, girar hacia la derecha, girarla hacia la izquierda. Bien, una vez creamos un tour en blanco, lo que podemos hacer es cambiarle el nombre, tour unir, y veremos que podemos trabajar con esta escena. Si nos acordamos de las PPTs, veíamos que dentro de un tour íbamos a tener una o más escenas y dentro de cada escena íbamos a tener una o más capas. Entonces, por defecto, cuando creamos un tour, lo que vamos a tener es una escena en blanco, una escena que podemos empezar a configurar y personalizar. Entonces, lo que podemos hacer es irnos al panel de la derecha y el primer paso que necesitamos hacer para configurar esta información dentro de Power Map es seleccionar aquellas columnas que nos van a servir para geolocalizar la información. Es decir, columnas como por ejemplo la ciudad, el país, la comunidad autónoma, el código postal, las direcciones de calles. Esas columnas tienen dato que Power Map va a ser capaz de pintar en un mapa. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la tabla geografía, por ejemplo, le podemos hacer clic en país, o en población, o en provincia, o en código postal. Yo le voy a hacer clic en las cuatro, ¿por qué? Porque si os acordáis, Power Map utiliza por debajo llamadas a Bing Maps igual que hacía Power View.
Por lo tanto, nos permite geolocalizar información sin necesidad de saber y tener guardada la latitud y la longitud. Pero a cambio, nosotros lo que tenemos que mandarle es cuanta más información, mejor, de tal forma que Bing Maps sea capaz de geoposicionar de una manera mucho más precisa nuestra información. Si nos acordamos, decíamos que, por ejemplo, existe Cambridge como ciudad dentro de Inglaterra, pero también existe Cambridge como ciudad dentro de Estados Unidos. Entonces, dependiendo de si le mandamos esa columna país, si se la mandamos o no a ese algoritmo, pues va a ser mucho más preciso a la hora de pintar esa información. Entonces, una vez que hemos cogido esta información que se le va a mandar a ese algoritmo, y del cual nosotros tenemos que olvidarnos, simplemente lo único que tenemos que saber es que necesitamos conexión a Internet, lo que tenemos que hacer es seleccionar la categoría correcta para cada una de esas columnas. Por lo tanto, si tengo mi columna país, si ahora despliego el menú, tengo que coger la categoría correcta, que es Country. Por ejemplo, en población podemos seleccionar ciudad. En provincia lo que podemos hacer es seleccionar estado o provincia y en código postal zip. A veces Power Map es lo suficientemente inteligente como para seleccionar o para aconsejarte una categoría en concreto, pero nosotros siempre tenemos que confirmar que esa es la categoría correcta para esa columna. Entonces, una vez que hemos seleccionado los campos para geolocalización, hemos seleccionado sus categorías, lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar qué campo queremos utilizar para pintar la información. No es lo mismo pintar la información por ciudades que por comunidades autónomas que por países, ¿vale? Entonces, lo que voy a coger ahora, por ejemplo, es la provincia, ¿vale? Como veis, cambia en el mapa la forma de pintar la información y le voy a hacer clic en Next. Es decir, hemos seleccionado, hemos configurado cómo pintar esa información y ahora lo que tenemos que escoger es qué vamos a pintar en esos puntos. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer ahora es buscar una métrica que queramos pintar. Por ejemplo, podemos pintar el ticket medio, el importe del ticket medio. Y como vemos en este caso, voy a tumbar un poquito el mapa, se nos va a pintar en cada uno de los puntos que hemos seleccionado antes, que eran provincias, ¿vale? Vemos en esta parte del menú de la derecha que tenemos más de un tipo de visualización. Por ejemplo, estamos viendo ahora todo a nivel de una barra por punto, pero podríamos ver más de una barra en cada uno de los puntos, dependiendo de si tenemos o no tenemos categorías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es añadir, por ejemplo, el campo subfamilia de producto. Lo vamos a añadir en la categoría, en la zona de la categoría. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Pues va a dividir esa barra que teníamos con el importe medio, lo va a dividir en cada una de las subfamilias. De la misma forma que si seleccionamos la primera visualización, en vez de tener una barra por subfamilia, lo que vamos a tener es la misma barra, una barra única, dividida en porcentajes por cada una de las subfamilias. De tal forma que nosotros le podemos hacer clic en cada uno de estos porcentajes. Por ejemplo, podemos hacerle clic en esta categoría así rosa que tengo, que es la subfamilia 15, y vemos como el ticket medio para esta subfamilia 15 en Murcia es de 16,25 euros, pero si nos vamos a, por ejemplo, a la familia en Madrid, por ejemplo, a ver si puedo hacerle zoom, que la subfamilia 15, el ticket medio en Madrid es 0,66 euros. ¿Vale? Bien, entonces, más cosas que podemos hacer en este caso. Pues, por ejemplo, podemos cambiar la visualización a los gráficos de tarta. Si le hago clic, lo que vamos a ver es un gráfico de tarta dividido por cada una de las subfamilias. De la misma forma que puedo ir a las categorías y quitar las subfamilias y veremos cómo se están comportando estas tartas por provincia. Además, lo que podemos hacer es cambiar la visualización y utilizar el mapa de calor, donde vamos a ver con mayor intensidad aquellos tickets medios que tengan que el ticket medio sea el más alto. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que aquí el ticket medio en Murcia era mucho más alto que, por ejemplo, el ticket medio en Coruña o en Madrid. ¿Vale? Le sigue Cataluña, ¿vale? En este caso. Y por último, podemos cambiar la visualización y verla a nivel de región. En esta visualización en concreto existe una limitación.
Sí que es verdad que Power Map ha ido evolucionando y ha ido mejorando en cada actualización que van sacando de manera oficial. Han añadido nuevas categorías a la hora de poner la categoría en la columna del primer paso, lo que hemos hecho anteriormente. Y también han añadido nuevas visualizaciones, como por ejemplo esta visualización de la región. Eso al principio no existía, pero tiene limitaciones. En este caso, no podemos utilizar la visualización de región para el nivel, o sea, para la categoría ciudad. Sí que la podemos utilizar a nivel de país, de estado, county y código postal, pero no podemos utilizarlo a nivel de ciudad, ¿vale? Son limitaciones que en un futuro se irán corrigiendo. Bien, más cosas que podemos hacer en este caso, de nuevo, es para que veáis un poco cómo funciona la visualización de región. Si añadimos de nuevo la subfamilia, para dividir esa información del ticket medio a nivel de subfamilia, nos va a aparecer un iconito muy pequeño en la parte de categoría que nos permite configurar cómo se va a mostrar esa información en cada una de las regiones. Es decir, nos va a mostrar la información basada en categoría, nos va a mostrar la información basada en categoría comparado con el total, o nos va a mostrar la información basada en categoría comparado con otros, o sea, comparado con el resto de categorías que tenemos. Bien, pues si queremos ver los resultados, podemos ver en este caso, en la segunda opción, comparado con el total, qué categoría está destacando más en cada una de las regiones. Por ejemplo, en esta región, en Cataluña, está destacando artículos varios, pero por ejemplo, en Murcia está destacando la subfamilia 15, ¿vale? Porque están destacando, ¿por qué? Porque tienen el ticket medio más alto. O por ejemplo, podríamos escoger la tercera opción, donde de nuevo nos mostraría la información también comparada con el resto de categorías, ¿vale? Además de esto, como vemos en la parte inferior derecha existe una tercera área donde podemos configurar esta visualización, que es el área de tiempo. El área de tiempo nos va a permitir crear un eje temporal donde nosotros vamos a poder ver la evolución a nivel temporal. Para ello lo que vamos a hacer es escoger nuestra columna fecha, por ejemplo, y como vemos nos va a aparecer en la parte inferior de nuestro mapa 3D, nos va a aparecer un play, donde nosotros podemos hacerle play y ver la evolución temporal de estas subfamilias, o sea, del ticket medio por subfamilia, ¿vale? Además podríamos hacerle clic o pararlo en una fecha en concreto, que la fecha nos va a aparecer en la parte en la esquina superior izquierda, y ver cómo se encontraba el mapa en este momento del tiempo, ¿vale? Bien, pero lo que hemos estado haciendo ahora mismo ha sido configurar una capa. Y si lo recordamos, podíamos configurar más de una capa por escena. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos poner más información encima de la información que ya hemos puesto. Por ejemplo, vamos a crear una nueva escena, ¿vale? Para ello, ¿cómo podemos crear esta nueva escena? Apretándole al más que tenemos en la cinta. Esta nueva escena lo que va a hacer es copiar la escena que ya tenemos creada, y nosotros lo que vamos a poder hacer es borrar esa información y crear nuevas capas dentro de esa escena. ¿Cómo podemos ver las capas que ya tenemos en esa escena en concreto y jugar con ellas, borrarlas, modificarlas y demás? Pues vamos a verlo en la primera opción de nuestro menú de la derecha. La primera opción, que es el administrador de capas, nos va a mostrar la lista de capas que tenemos en nuestra escena. La segunda opción es la que nos va a permitir elegir qué campos queremos utilizar para geolocalizar la información y qué campos queremos pintar en esos puntos que hemos geolocalizado. Y la tercera opción lo que nos va a permitir va a ser configurar cómo se va a comportar la escena, es decir, vamos a crear animaciones, vamos a poder configurar el tiempo que tarda en ejecutar esa escena, e incluso vamos a poder configurar los colores que se están utilizando para pintar la información. ¿Vale? Entonces, de nuevo, vuelvo al administrador de capas. Lo que quiero es borrar esta capa que ya tenía creada, que se ha copiado de la anterior escena. Entonces, en esta capa lo que le voy a hacer es clic en añadir nueva capa. Y aquí de nuevo tenemos que seguir la misma filosofía que hemos utilizado en la primera escena. Es decir,
escoger columnas por las cuales vamos a geolocalizar la información. En este caso voy a coger el código postal, de nuevo vamos a escoger las categorías, la ciudad para población, para el país country y para el código postal zip. Y una vez que hemos escogido las categorías, ahora en este caso, en esta capa en concreto, en vez de pintarla a nivel de provincia como hemos hecho antes, la voy a pintar a nivel de población, es decir, a nivel de ciudad. Por lo tanto, le voy a decir Next y lo que voy a pintar en este caso va a ser, por ejemplo, la cantidad, el número de operaciones. ¿Vale? Vamos a ver cuántas operaciones ha habido por cada una de las ciudades. Bien, además de esto, lo que podemos hacer es volver al administrador de capas y añadir una nueva capa. De nuevo, en esta nueva capa tenemos que escoger qué campos vamos a utilizar para geolocalizar la información. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer a nivel de provincia, igual que hemos utilizado antes. ¿Vale? De nuevo voy a coger la población y sobre todo voy a coger el país para darle información a ese algoritmo que nos va a pintar la información en el mapa. Pero voy a escoger provincia para pintar la información en esta segunda capa dentro de mi escena. Le voy a decir Next y lo que vamos a hacer ahora es pintar, por ejemplo, el ticket medio, la cantidad del ticket medio, ¿vale? Pero lo vamos a pintar a nivel de familia. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo como si fuese un gráfico de tarta. Vale, y además de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escoger el campo fecha y lo vamos a añadir también de tal forma que tengamos un eje temporal que podamos utilizar. ¿Vale? Bien, además de todo esto hemos dicho que en la tercera opción de nuestro menú de la derecha podíamos configurar la capa en concreto. ¿Vale? Entonces, en esta capa en concreto, que es la capa de los gráficos de tarta, lo que yo puedo hacer es configurar, por ejemplo, qué color vamos a utilizar en este gráfico de tarta. Por ejemplo, vamos a utilizar verde y rojo. ¿Vale? Y por ejemplo, si voy al administrador de capas, elijo la capa 1 y le aprieto a la ruedecita, lo que puedo hacer es configurar la capa 1. Y en la capa 1, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es modificar el color de estas barras. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos ya configurada esta capa en concreto, lo que podemos hacer, además de lo que acabamos de hacer de pintar esta información en el mapa, es ver las leyendas, configurar las leyendas, es decir, ajustarlas o incluso borrarlas. ¿Vale? Voy a hacerlas más pequeñitas y a ponerlas por aquí, de tal forma que ayuden a entender nuestra escena. Entonces, vamos a hacerle clic a Play Tour y vamos a ver cómo está quedando nuestro tour. ¿Vale? Al final, si nos acordamos, todas estas escenas, nuestro tour, nos servía para contar una historia, ¿verdad? Al final decíamos que a diferencia de Power Query, Power Pivot, Power View, con Power Math solamente podemos al final generar un vídeo que nos va a servir para contar una historia. Es decir, no podemos crear cosas que luego podamos reutilizar en Power View o en Power Pivot, sino simplemente lo que podemos generar es esa historia, es un storytelling, diríamos. Vale, entonces hemos visto cómo se ha ido moviendo y cómo ha saltado de una escena a otra, cómo se ha visto la evolución temporal de esos tickets, de la cantidad de tickets a nivel de provincia y además de la cantidad a nivel de ciudad que tenemos. Bien. Y lo que podemos hacer ahora en la tercera opción que teníamos en el menú de la derecha es configurar cómo se va a comportar la escena, es decir, cuánto va a durar la escena. Por ejemplo, le podemos decir 10 segundos. Vamos a decirle, por ejemplo, que la transición de una escena a otra, cuando haga ese salto de una escena a otra, pues que dure, por ejemplo, 6 segundos. Y que además tenga un efecto, que la cámara que está mostrando la información tenga un efecto. Lo vamos a ver enseguida qué significa esto de los efectos. Voy a configurar el flyover para esta capa en concreto. Le voy a decir que se vaya moviendo un poquito más lejos, ¿vale? Y que en sí la evolución temporal, ese eje temporal, vaya un poquito más lento, ¿vale? Por lo tanto, si lo hago más lento, va a durar un poquito más la escena. Vamos a ponerle que dure unos 15 segundos.
¿vale? De tal forma que nos dé tiempo a contar nuestra historia, ¿vale? Y lo mismo para la primera escena. Le voy a hacer clic en la primera escena y me voy a la tercera opción del menú de la derecha. De nuevo le voy a decir que dure 10 segundos. Le voy a decir que vaya un pelín más lento. Y que la transición sea también de unos 6 segundos, pero con el efecto de push in, por ejemplo. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo queda. Vamos a hacerle clic a Play Tour. Y como veis ahora el efecto pushing está como haciendo zoom poquito a poco en el mapa, ¿vale? Además vemos que está tardando un poquito más en mostrar esa evolución temporal, ¿vale? Cosa que nos permite pues contar nuestra historia, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando cada una de esas subfamilias por provincia, ¿vale? Y cómo destaca cada una de esas subfamilias. E incluso vemos ahora cómo la cámara se está moviendo poquito a poco, ¿vale? A nivel aéreo, ¿vale? Se nota un poquito, pero se mueve de una forma agradable y vemos esa evolución temporal, tanto a nivel de región, a nivel de provincia, como a nivel de ciudad. ¿Vale? Bien, pues con esta parte ya podríamos decir que tenemos nuestro tour terminado. Entonces, cuando tenemos nuestro tour terminado, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos crear un vídeo. Haciéndole clic en la parte superior nos va a decir si queremos crearlo a 1080, a una resolución de 1080, de 720 o de 360. Esto nos va a permitir que tenga más o menos calidad, pero también el tamaño va a aumentar o disminuir según la calidad que escojamos, ¿vale? Y además nos va a permitir escoger también un MP3, un fichero de audio para ponerle música a sonido a ese tour, ¿vale? Bien, no lo voy a generar ahora, simplemente esto lo que va a hacer es generar ese vídeo en MP4. Y ya por último, para terminar esta demostración, lo que podemos ver es, existe una opción de gráficos en 2D. Si le hacemos clic a este gráfico en 2D, lo que nos va a permitir es crear gráficos en 2D y añadirlos a este mapa 3D, de tal forma que veamos esa información, ¿vale? A ver si nos aparece por aquí. Si tenemos algún tipo de duda en la información que se está mostrando, porque por ejemplo no hay tanta diferencia entre cada uno de esos puntos que estamos mostrando que están geolocalizados, esto nos puede permitir pues encontrar cuál es el mayor o cuál es el menor, cuál está destacando más o cuál está destacando menos. Además nosotros podemos aquí verlo a nivel de comestibles o no comestibles, ordenarlo por el top, ¿vale? O por ejemplo verlo a nivel de gráficos de barras horizontales o barras verticales, ¿vale? De tal forma que nos ayude a entender mejor este mapa, ¿vale? Entonces lo voy a poner en la parte inferior y lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que no nos coma todo el mapa, ¿vale? Y vamos a hacerle play de nuevo a nuestro tour. De nuevo estamos en la primera escena viendo la evolución, ¿vale? Y una vez termine de ver esta evolución de cómo van destacando cada una de las subfamilias, vemos, ¿no?, que hay una pelea casi siempre en artículos varios, pero en Murcia la subfamilia 15 o 12, no recuerdo cómo era el nombre, no ha cambiado, siempre ha sido la que más ha destacado. Pues ahora al saltar a la siguiente escena, lo que vemos, aunque lo tapa mi cara, lo voy a mover, es no solo esa evolución, sino un gráfico en 2D que nos puede ayudar a detectar cuál era el que estaba destacando en la parte comestibles o no comestibles. Por ejemplo, en Madrid destacaba la familia comestibles, pero en cambio es en Barcelona donde destaca la familia no comestibles. Quizá a lo mejor con ese gráfico de tarta dentro del mapa no se notaba tanto, y esto nos ayuda pues a explicarnos mejor, a explicar mejor esa historia, ¿vale? Entonces voy a salir de nuevo del Play Tour. Y ya por último, ya para terminar, pues más opciones que tenemos en la cinta superior. Por ejemplo, cambiar de una manera global todos los colores de esta escena. Esto nos permitiría no solo cambiar los colores, sino también algo muy interesante como es cambiar el tema del mapa. Hay temas más oscuros, temas más claros que nos permiten focalizar mejor los datos que estamos mostrando en el mapa, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es mostrar el mapa aplanado, ¿vale? Ya le quitaríamos esa visión 3D.
O incluso lo que podemos hacer es añadir, por ejemplo, un cuadro de texto donde podemos escribir cualquier título. Por ejemplo, evolución temporal por familia. Podríamos ponerle un color, por ejemplo, más clarito, ya que el fondo es más blanco. Y lo que podemos hacer es hacerlo más pequeñito y ponerlo en la parte superior. Entonces, de nuevo, si le hacemos Play Tour para ver cómo está quedando, vemos la primera escena, ¿vale? Y una vez salte a la siguiente escena, pues veremos ese cuadro de texto, veremos ese tema que hemos utilizado más oscuro para los mapas, que nos permitan destacar más nuestros datos. Bien, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Pues hasta aquí la demostración. Cualquier duda, ya sabéis, mandarme un correo a rpertusa@solicu, o si no, lo vemos en la clase siguiente. Muchas gracias.